Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos oficialmente al inicio del primer módulo de nuestro curso. Este primer módulo se divide en 2 semanas y hoy damos el arranque oficial a la semana 1. Vamos a estar tratando el tema matriz de riesgos, ¿verdad, profe? Identificaciones de riesgos. Como les comenté, siéntanse libres de habilitar su micrófono y de hacer las preguntas al profe. Entonces también no se nos pasa el hilo y ya podemos ir consultando a medida que tengamos dudas. Si de por ahí tienen alguna duda en la plataforma, en la utilización, está con nosotros la profe Rosy. Entonces, si alguien tiene alguna duda, consulta, ahora pueden aprovechar este espacio para que ella también pueda responder. Tanto la experiencia de la primera semana, alguno tuvo algún inconveniente, porque la idea justamente era que se familiaricen con la plataforma y ya esta semana estamos iniciando con nuestro curso, ¿verdad? Por eso sería importante estar con nosotros, Rosy, para evacuar las dudas que tengan o si tuvieron un inconveniente, algo. Entonces, es el momento para hacer la consulta. Hola, Rosy. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, Rosy. Bien, bien. Creo que no tenemos dudas. Ok. Bueno, entonces, profe Adriano, no sé si ya empezamos directamente con nuestro tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aprovecho para felicitarlo. Hoy es su cumpleaños. Muchísimas felicidades, profe. Después nos va a mostrar la foto de su asado virtual. Por lo menos eso. Porque no nos le voy a pasar. Sí, pero me toca a mí hoy ser te toca a vos anfitrión. así mismo. Sí. Bueno, adelante, profe. Muchas gracias, Perla. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Empezamos nuestro primer encuentro virtual de este curso de control de riesgo. Entonces, vamos a iniciar. Ustedes ya están familiarizados con la plataforma. Voy a compartir un poco mi pantalla. Ahí ya está. Bueno, ustedes ya conocen la plataforma que es ¿verdad? Curso de gestión de riesgo y control interno en la actividad de auditoría interna. El enfoque de este curso está orientado a lo que es la auditoría interna y también quiero nomás recalcarles que si alguno tiene alguna duda, consulta sobre lo que vayamos desarrollando, por favor pueden escribir en el chat o también pueden habilitar sus micrófonos y hacen las consultas y vamos a ir respondiendo, ¿verdad? No hay ningún inconveniente que me interrumpan, de repente si creen conveniente, me interrumpen y evacuamos las dudas que tengan y así avanzamos y también compartir experiencia, ¿verdad? Ese es un poco el objetivo de este curso también. Bueno, este curso tiene como objetivo brindar los conocimientos profesionales al auditor interno, encargar el control interno, responsable de riesgo, para que puedan identificar, medir y gestionar de manera integral los riesgos en los distintos procesos de una entidad cooperativa, de manera que la gerencia pueda decir qué riesgos deben ser mitigados o cuáles pueden ser aceptados. Entonces, en este curso vamos a mirar un poco cómo se identifican los riesgos, cómo se mide, cómo se gestiona. Ustedes saben que hoy día se habla mucho de la auditoría basada en riesgos. Entonces, nosotros como auditores tenemos que saber identificar, tenemos que saber medir, tenemos que saber cómo gestionar o por lo menos cómo se está gestionando esos riesgos. Y por sobre todo, luego de identificar los riesgos, tenemos que ver si existen controles mitigantes. Y ustedes saben que nuestra responsabilidad es evaluar la eficacia de los controles. Finalmente,
nosotros somos una línea de defensa en donde evalúan la eficacia de los controles de manera a advertir a la gerencia, al directorio, a las partes interesadas sobre cualquier debilidad que pudiera existir en los controles que pudiera acarrear o producir que los riesgos se materialicen, porque siempre hay riesgos. Ustedes saben que mirando un poco la plataforma está la parte del programa general, reglamento del campus, que es del curso, y tenemos la parte del índice, ¿verdad? Esto es para que ustedes se evalúen. Nosotros, para que ustedes se ubiquen, nosotros estamos ahora en el módulo 1. Voy a ver si es que puedo ampliar más. Ahí creo que se ve mejor. Nosotros ahora vamos en el primer módulo, vamos a usar este enlace, ¿verdad? Ustedes pueden entrar desde el índice al módulo 1, como también pueden ingresar, creo que más abajo también pueden ingresar directamente aquí donde dice módulo 1, ¿verdad? Yo particularmente uso más el índice, me gusta porque cuando entramos le damos clic ya en nuestro módulo 1, automáticamente arriba ya aparece la ruta donde está y también aparece en el índice. Entonces ya tenemos dos caminos para ir al módulo 1. A través de esta ruta, gestión de riesgo y control interno, APC, módulo 1. Y también podemos ir a través del índice que tenemos aquí. Bueno, este es nuestro módulo 1. Esto es lo que nosotros vamos a estar desarrollando en estas 2 semanas. Tiene el taller 1, ¿verdad? Que vamos a desarrollar ahora. Después están los recursos de aprendizaje del taller 1. Hay una actividad del módulo. Esto, si es que no hacemos ahora, ustedes tienen la semana para hacer. Si es que nos da el tiempo, vamos a estar haciendo esta actividad. Y después ya viene la semana 1 y luego van a tener, dentro de la semana 1 van a tener los recursos de aprendizaje, las guías de implementación. Estas serían los recursos de aprendizaje, son los materiales que tenemos disponibles, las actividades del módulo, y después ya viene la semana 2, que tiene también los recursos de aprendizaje y la actividad de la semana 2. Entonces, así se distribuye nuestra plataforma en este primer módulo. Les repito, pueden ingresar a través del índice, donde dice módulo 1, o también cuando están ya en el módulo 1 pueden de repente recorrer a través de esta ruta que aparece en la parte de arriba. Hoy vamos a utilizar en este primer taller, dice presentación, módulo 1, taller 1. Voy a compartir con ustedes. Esto ustedes tienen ya en la plataforma. Esto que nosotros vamos a estar desarrollando, vamos a estar utilizando ahora. Que ¿verdad? Muy bien. El contenido es la auditoría interna y los riesgos, el rol de la auditoría interna en la gestión de riesgos, riesgo, concepto, proceso de gestión de riesgo, valoración de riesgo y matriz y mapa de riesgos. Esto es lo que vamos a desarrollar un poco el día de hoy. Voy a presentar. Como les dije, vayan haciendo las consultas, interviniendo si hace falta con sus preguntas, y así vamos a ir entendiendo todo. Pero creo que hay personas esperando en la sala. No, Dialo, no le veo a nadie esperando. Bueno, yo le tengo a 6. Voy a admitirle un rato entonces. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ok. Sí. Genial. Bueno, vamos entonces a mirar un poco como le dije, estos son los 3 módulos, el contenido de los 3 módulos que vamos a estar desarrollando. Como ustedes saben, vamos a tener 3 sesiones virtuales.
al inicio de cada módulo, y cada módulo consta de 2 semanas. Por eso tenemos 6 semanas de curso que vamos a estar desarrollando. Hoy estamos en la sesión virtual 1 y vamos a estar desarrollando el módulo 1 de nuestro contenido, del contenido de nuestro curso. Como le dije, estamos en el taller inicial y vamos a hablar un poco de la auditoría interna y los riesgos. Como les dije al inicio, hoy día se habla mucho de la auditoría basada en riesgos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso se relaciona? Dice, al desarrollar un trabajo de auditoría interna, el auditor interno debe obtener conocimiento suficiente de la actividad y riesgos. O sea que nosotros como auditores estamos obligados a obtener ese conocimiento de qué hace la organización y cuáles son los riesgos, ¿verdad? ¿Cómo para qué? Para permitir identificar y entender los hechos, transacciones y prácticas que a su juicio pueden tener un efecto significativo en el funcionamiento del control interno de la cooperativa o de la entidad. Entonces, es fundamental que nosotros podamos entender estos hechos, transacciones y prácticas. A veces, ¿qué es práctica? ¿Qué son prácticas? Prácticas son muchas veces aquello que no están en los papeles, no están en los procedimientos, pero es cómo se hacen las cosas. Porque ustedes saben que dentro de la actividad también están los conocimientos particulares de las personas, la experiencia de las personas. Entonces, esto se convierte en prácticas. Y que a juicio del auditor, ¿por qué puse esto en color diferente? Porque el juicio profesional del auditor es fundamental en estas evaluaciones. ¿Y qué es el juicio profesional? El juicio profesional es un poco la experiencia del auditor. Por eso hoy día, por ejemplo, se habla mucho de la auditoría, las tecnologías en la auditoría, por ejemplo, se habla de la herramienta analytics, se habla de la inteligencia artificial, la robótica, todo eso ya se está aplicando en lo que es la auditoría interna. Pero, ¿hasta qué punto se puede prescindir del auditor? Y ahí es donde entra a aplicarse el tema del juicio, la experiencia, ese juicio profesional, ese criterio profesional. Eso muchas veces las herramientas repiten lo que uno le enseña, ¿verdad? Pero muchas veces el auditor con su experiencia puede de repente identificar situaciones que a su juicio, como dice acá, puede tener efectos significativos en el funcionamiento del control interno, ¿verdad? Esa intuición, ese que el auditor ve, eso se construye con el tiempo, con la experiencia, justamente con estos cursos donde compartimos experiencias entre profesionales. Ahí es donde se cultiva este juicio profesional, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, eso un poco es el auditor debe tener estos conocimientos de los hechos, transacciones y prácticas, ¿verdad? Y por sobre todo, ¿verdad? Evaluar esto para ver que no tenga un efecto significativo sobre el funcionamiento del control interno. La comprensión de los riesgos constituye un requisito fundamental para facilitar el desempeño de una auditoría efectiva y eficiente. Yo no puedo ir como auditor a atropellar nomás. No puedo ir a querer hacer una auditoría sin orientar mi trabajo. Entonces tengo que orientar. ¿Y cómo yo puedo orientar? Comprendiendo los riesgos. Este es un requisito. O sea, yo no puedo planificar una auditoría sin haber comprendido los riesgos de los diferentes procesos, ¿verdad? Tengo que entender las operaciones, los procesos, los riesgos, y para establecer la estrategia. ¿Qué va a pasar si yo no comprendo los riesgos? ¿Qué puede pasar? ¿Alguien me puede decir qué puede pasar si yo no comprendo bien los riesgos de los procesos o sobre los procesos o sobre las operaciones? ¿Qué puede pasar a mí como auditor? Alguien que se anime. Vamos a escucharle un poco. Me gustaría escucharle a alguno. La verdad que no le estoy viendo a nadie porque estoy con mi presentación, pero si es que por ahí alguien se anima.
¿qué va a pasar si el auditor no tiene una comprensión acabada de los riesgos? ¿Mm? Sí, buenas tardes. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, soy el primero valiente. Sí, bueno, ¿qué pasaría en el trabajo nuestro si no pudiéramos entender los riesgos? Para empezar, no podríamos medir el alcance correcto de los procedimientos a aplicar, no podríamos hacer una buena planificación de trabajo respecto a las áreas que vamos a auditar, no podríamos medir, digamos, la materialidad de las revisiones que podamos hacer. Es decir, afectaría a muchos de nuestros procedimientos, principalmente en la planificación, el no poder determinar o medir o comprender los riesgos a los que está expuesto la auditoría que estamos realizando. Tal cual, así mismo José Luis. Muchas gracias por tu participación. No sé si hay algún otro valiente o una valienta. Bueno, es tal cual como está mencionando José Luis, la comprensión de los riesgos es fundamental porque nos permite planificar nuestra auditoría y acá habla de establecer estrategia. Por sobre todo, la evaluación de riesgos nos permite orientar nuestras auditorías sobre aquellas operaciones o procesos que tienen mayor riesgo, porque justamente evaluamos los riesgos para saber cuáles son los focos, los procesos de mayor riesgo. Entonces, lógicamente, nosotros los auditores tenemos que orientar nuestras revisiones hacia esos procesos o actividades de mayor riesgo y no centrarnos en aquellos procesos de actividades de bajo riesgo y dejar de lado aquello que efectivamente represente un riesgo para la organización. Entonces, vamos a estar planificando y orientando nuestra auditoría sobre aquellos procesos o actividades de mayor riesgo. Y por sobre todo, ponerle foco a eso. En las organizaciones que no tienen un enfoque a riesgo, a veces la alta dirección le orienta mal al auditor. Por ejemplo, hay organizaciones donde cree que hacer arqueo de caja o recuento de efectivo es la actividad principal del auditor, ¿verdad? Es cierto, el dinero tiene un riesgo inherente importante, pero cuando uno hace el análisis de riesgo, ¿cuánto es lo que se tiene en caja? Muchas veces no es un monto significativo, es más, muchas veces esos valores cuentan con pólizas de seguro, quiere decir que los riesgos están transferidos a la entidad aseguradora, con lo cual el riesgo está mitigado al mínimo, o sea que se mitiga el riesgo con los controles y el riesgo residual se transfiere. Después ya vamos a hablar justamente de qué es riesgo residual, qué son los mitigantes. Vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes puedan interpretar justamente esos conceptos, ¿verdad? Entonces, la auditoría tiene que estar basado justamente en estos riesgos. El auditor tiene que comprender los riesgos para que pueda establecer una estrategia. Y cuando hablamos de estrategia, significa que yo tengo que focalizarme, orientar mis auditorías sobre aquellos procesos o actividades de mayor riesgo y no sobre auditar procesos o actividades que tengan riesgos bajos. Ese es el objetivo de la evaluación. Acá habla de Verónica, dice, no podríamos medir el alcance del trabajo y emitir un adecuado informe. Asimismo, no poder emitir un buen informe, dice Maribel. Nelson dice, no permite consecución de mejoras y detección de posibles irregularidades. Es cierto todo esto que ustedes están diciendo y lo que yo le agrego a esto es, como dijo el compañero, no, José Luis, ¿verdad? No vamos a estar orientando nuestro trabajo, no vamos a estar planificando adecuadamente sobre aquellos procesos, actividades de mayor riesgo, ¿verdad? Ese es el objetivo principal.
Ahí está. El rol de la auditoría interna en la gestión de riesgo, dice, es proveer aseguramiento objetivo al Consejo de Administración sobre la actividad de la actividad y proceso. Vamos a estar escuchando este concepto de aseguramiento en el transcurso de este curso. ¿Por qué es aseguramiento? ¿A alguien le es familiar el concepto de aseguramiento? ¿Alguien escuchó ya este concepto de aseguramiento? ¿Qué pueden decir del trabajo de aseguramiento? Según las normas del Instituto de Auditores Internos, el marco para la... Hola, sí. Juan Pablo creo que iba a hablar, o se le habilitó nomás el micrófono. Bueno, según las normas internacionales, el marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, que es el marco normativo de la función de auditoría interna del Instituto de Auditores Internos, habla de dos tipos de trabajo que puede hacer el auditor interno. Y esos dos trabajos son, el primero es el trabajo de aseguramiento y el otro es el trabajo de consultoría. Nosotros los auditores podemos ser consultores también y hacer trabajos de aseguramiento. Y aseguramiento es un poco nuestra labor de evaluar la eficacia de los controles internos de manera, como dice acá, proveer aseguramiento objetivo sobre la efectividad y de las actividades y procesos en la administración de riesgo para ayudar a asegurar que las cooperativas están siendo gestionadas apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente. Entonces, el aseguramiento consiste en eso, ver que los controles internos están operando efectivamente. A veces hay controles diseñados, lógicamente nosotros tenemos que identificar esos controles. Primero, vamos a trabajar sobre los riesgos y después tenemos que identificar los controles para evaluar si esos controles son o están operando efectivamente. ¿Para qué tiene que operar efectivamente? Para mitigar los riesgos. Los controles están diseñados para mitigar riesgos. Y si no está mitigando los riesgos, entonces ese control interno no es eficaz o no está operando efectivamente. Ese es el concepto de evaluación de control interno que forma parte del trabajo de aseguramiento que hace el auditor interno. Dice este rol no incluye la responsabilidad primaria en la implementación y mantenimiento del sistema de control interno y administración de riesgo. Quiere decir que el auditor interno no es el responsable de implementar los controles internos. Este es un poco un punto para mí muy importante. Por lo menos suele existir un inconveniente o una confusión en el trabajo del auditor interno. Como nosotros estamos relacionados a los controles internos, la alta dirección cree que nosotros somos responsables de la ejecución. Hola, sí. Buenas tardes. Perdón, una consultita. Leyendo es proveer aseguramientos objetivo al Consejo de Administración, está determinando acá en este concepto. Entiendo que no solamente es al Consejo de Administración, valoraría y sería mucho más importante de que este concepto determinaría que el aseguramiento es específico a la cooperativa como tal. Sí, sí. Por eso, para ayudar a asegurar que la cooperativa está siendo gestionada apropiadamente y que el sistema de control interno está operando efectivamente. Siempre, cuando hablamos de la actividad del auditor, siempre a la institución, al logro objetivo de la institución, que sería la cooperativa, ¿verdad? Entonces, el fin final de nuestro trabajo es el logro de los objetivos de la institución, ¿verdad? Entonces, muchas veces el órgano de gobierno es el Consejo de Administración, porque está allá arriba, pero finalmente a quien tiene que llegar es a toda la unidad, o sea, a toda la entidad como todo, ¿verdad? Como cooperativa,
esta evaluación y este aseguramiento. No sé si responde tu consulta, Adolfo. Sí, perfectamente. Puede dar posiblemente un enfoque diferente, pero con la explicación entiendo que sí. Gracias. Sí. Ok. Hola, Sí, si me sí, permite. sí, José Luis. Sí, además de lo que explica el colega, la definición que están presentando ustedes, pienso también que está un poco más dirigida a que la responsabilidad de la implementación de sistemas de control interno es principalmente del Consejo de Administración, tal cual establecen las normas de control interno también, ¿no es cierto? Así como que la MAE, o sea, la máxima autoridad ejecutiva, en la parte operativa debe ser el responsable máximo de la implementación del sistema de control interno de cualquier entidad. Y en el caso de las cooperativas, el Consejo de Administración es el principal responsable de la implementación de un sistema de control interno, ¿no? Esto en cuanto a la responsabilidad, creo que también tendría que entenderse de esa manera. Sí. ¿Y de quién la ejecución es responsabilidad de quién? ¿Perdón? La ejecución. Una cosa es establecer o implementar esos controles. Después viene la ejecución de los controles internos. La ejecución de los controles internos, las responsabilidades del gerente a través, obviamente, de las diferentes actividades operativas que se tienen, ¿no? Ok. Y ahí es donde nosotros los auditores no tendríamos que entrar en la parte de la ejecución de los controles internos, porque a veces quiere confundirse esa tarea y quieren asignarse al auditor interno esa función de ejecutar el control interno, ¿verdad? Por eso es que nuestra labor se tiene que centrar en la evaluación de la eficacia de los controles, ¿verdad? Por eso nosotros hacemos nuestra auditoría en base a un muestreo, no hacemos sobre el 100%, porque si evaluamos el 100% de las facturaciones, por ejemplo, si estamos punteando un listado completo de todas las facturaciones del mes o lo que sea, entonces estamos ya entrando en un control interno, ejecutando el control interno que no es nuestra responsabilidad final. Por eso acá habla de que el rol del auditor no incluye la responsabilidad primaria en la implementación y mantenimiento del control y la administración de los riesgos. Nosotros solamente evaluamos esos controles y los riesgos que puedan existir. Entonces, el rol de la auditoría interna respecto a la administración de riesgos, tenemos que brindar aseguramientos sobre los procesos de gestión de riesgo, decir que los riesgos están adecuadamente identificados, valorizados o evaluados y gestionados dependiendo de que existan controles, que existan, que se transfieran los riesgos o que se defina o se aceptan los riesgos o se eliminan los riesgos, ¿verdad? Eso sería la gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que brindar ese aseguramiento sobre los procesos. Brindar aseguramiento de que los riesgos son correctamente evaluados, y para que nosotros podamos justamente brindar ese aseguramiento, se supone que la organización tiene que tener una evaluación de riesgo. Una evaluación de riesgo institucional tiene que tener una matriz de riesgo. Hay que partir de esa base. ¿Y qué pasa si no tiene evaluación de riesgo? Entonces, estamos ya ante una primera situación en donde la organización no cuenta con los elementos para identificar sus riesgos. Si nosotros le preguntamos a una gerencia, le decimos cuáles son los riesgos de tu sector o de tu área de los procesos, y si es que ese responsable o esa gerencia no conoce, quiere decir que puede ser una señal de que en la organización no se esté conociendo o identificando adecuadamente los riesgos. Y si es que no están identificados los riesgos, lógicamente no están evaluados y no están gestionados, ¿verdad? Tenemos que evaluar los procesos de gestión de riesgo, revisar el manejo de los riesgos claves. Cuando hablamos de riesgos claves son aquellos riesgos que representan mayor riesgo, valga la redundancia, para la organización, para la consecución o para el logro de los objetivos. Y la identificación y evaluación de riesgos. Nosotros también, como auditores, deberíamos de identificar los riesgos. Si la institución no tiene, tenemos que tener nosotros nuestra matriz de riesgo de manera a identificar y evaluar esos riesgos. Y por sobre todo, que nos ayude, así como decía el compañero,
que nos ayude a una adecuada planificación. ¿Por qué necesitamos evaluar los riesgos para una adecuada planificación? Porque tenemos que orientar nuestra auditoría sobre aquellos procesos que representen mayor riesgo para la organización. ¿Sí? Una consulta, profesor Adriano, buenas tardes. Hola Janet, ¿cómo estás? Cumpleaños. Quiero hacer una consulta respecto a los riesgos claves. ¿Podría darnos algunos ejemplos? Porque la unidad de riesgos en todos los procesos le pone que no son riesgos claves y por lo tanto no realiza nada. Entonces, por favor, que a nosotros como auditores nos pueda ayudar. Algunos ejemplos. Okay. ¿Se podría darnos? Sí. Bueno, ahí ese es un poco un dilema. ¿Cuáles son los riesgos claves? Muy buena pregunta, Janet. Justamente cuando nosotros le preguntamos al área, y habría que decirle, ¿y cuáles son tus riesgos claves? O sea que te voy a mostrar, Janet, pero no sé si Janet o Janet, ¿cómo es tu nombre? Janet. Janet, bueno. Cuando el área te dice que no son los riesgos claves, yo le preguntaría entonces, ¿cuáles son sus riesgos claves? Porque muchas veces para refutarte te dice que no son los riesgos claves, pero no tiene el argumento o la herramienta con el cual haya evaluado los riesgos para decirte estos son mis riesgos claves y estos no. O sea que el área para que te defina cuáles son sus riesgos claves se supone que tuvo que haber hecho esa evaluación de riesgo y ahí determinar cuáles son sus riesgos claves o cuáles son aquellos riesgos que representan mayor amenaza para el logro de los objetivos. Nosotros vamos a estar justamente, vamos a usar lo que es la matriz de riesgo. Quería entrar en la parte teórica, pero puedo mostrarles, en la plataforma tenemos hay una guía de evaluación de riesgo. Voy a abrir esto. Esto, por ejemplo, es una guía que está ahí para la evaluación de riesgo. Esto es de un regulador local, es un anexo a una resolución, pero nos pareció importante. ¿Por qué? Porque estas son preguntas en base al modelo COSO, ¿verdad? Y que nos puede orientar para identificar los riesgos. Acá, por ejemplo, estamos hablando de riesgo crediticio, después contempla la parte de riesgo de liquidez, riesgo operativo, a ver qué otro riesgo tenemos, esos 3 riesgos. Después acá está la parte de gobernabilidad también, un riesgo más en la parte de gobernabilidad. Por ejemplo, es importante desarrollar una matriz de riesgo, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar mostrando acá. Esto sería una matriz de riesgo que justamente vamos a estar viendo para que nosotros podamos identificar cuáles son los riesgos claves. Tenemos que hacer necesariamente una matriz de riesgo, ¿verdad? Una matriz de riesgo es una herramienta donde nosotros vamos a evaluar los riesgos para que podamos identificar cuáles son los riesgos claves, ¿verdad? Yo no puedo decir, no, es mi riesgo clave si yo no cuento o yo no poseo, yo no desarrollé, yo no elaboré una matriz de riesgo. Si la gerencia dice que no es su riesgo clave, lo ideal sería en ese caso ya preguntarles, ¿y cuáles son tus riesgos claves? Porque muchas veces ellos te dicen, no es importante, pero no tienen las herramientas para donde haya evaluado si es o no importante esos riesgos. Vamos a mirar un poco esta matriz. Así como les mencioné, aquí hay algunas preguntas, por ejemplo, sobre el riesgo crediticio. Básicamente, como ya le dijo, ¿cuáles son esos riesgos claves? Y los riesgos claves son, por ejemplo, riesgo crediticio, puede ser un riesgo clave, como un proceso, ¿verdad? Pero este proceso yo tengo que distribuir o separar en subprocesos y actividades, porque no puedo decir riesgo crediticio o riesgo alto, ¿verdad? Puede ser que dentro de este riesgo crediticio hayan actividades o procesos que tengan mayor riesgo que otros, ¿verdad? Y tengo que separar esto
por ejemplo, dice, el Consejo de Administración es informado acerca de la evaluación de riesgo de crédito, condición de la cartera, constitución de previsiones, informe de morosidad, cobros judiciales. Entonces, esta es una primera pregunta, ¿verdad? Dice sí, no, no aplicable, ¿verdad? Y aquí hay dos conceptos que hablan un poco de la probabilidad de ocurrencia y el impacto, ¿verdad? En esta parte, por lo menos de este documento, de esta guía, yo solamente utilizo las preguntas porque tengo otra matriz de riesgo que quiero mostrarles justamente para medir estos dos conceptos, para que yo pueda evaluar si una actividad, un proceso, tiene riesgo, cuál es el riesgo, si es alto, medio, bajo, o el valor que yo le dé. Necesariamente tengo que medir estos dos conceptos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Vamos a suponer, yo voy a copiar un poco esta primera pregunta, quiero copiar, porque esta tarea también ustedes van a estar haciendo como ejercicio, pero ya quiero mostrarles en la planilla. Esta es un poco la planilla. Esto sería proceso de crédito. Y la primera pregunta habla un poco de si el Consejo de Administración es informado. Cuando hablamos de informe al Consejo de Administración, estamos hablando de reportes gerenciales, ¿verdad? Entonces, el subproceso son reportes gerenciales. Es el primer riesgo. Aquí está. El riesgo es que el Consejo de Administración no sea informado acerca de la evolución del riesgo crediticio. Ese es un riesgo, ¿verdad? Traemos la pregunta de allá y lo convertimos en riesgo. Ahí está. No puedo nomás mover esto. A ver. Ahí está. Bueno. Entonces, acá dice el Consejo de Administración no se ha informado acerca de la evolución del riesgo. Este es el primer punto donde estoy evaluando el riesgo de crédito en cuanto a reportes gerenciales, ¿verdad? Este punto es un tema fundamental porque forma parte también de lo que es el gobierno corporativo. Si el Consejo de Administración no está monitoreando los riesgos crediticios, no está viendo las condiciones de la cartera, las previsiones constituidas, el informe de morosidad, los cobros, si es que hay gestiones judiciales. Entonces, si es que esto no hace, esto es un riesgo que afecta al gobierno corporativo. Entonces, esto afectando al gobierno corporativo. Esto es el primer riesgo que estoy identificando en el proceso de crédito. En esta matriz yo tengo que ver qué tipo de riesgo esto puede ser un riesgo operacional, ¿verdad? Puede ser un riesgo de cumplimiento normativo, si es que se está haciendo las previsiones en forma incorrecta. Y yo aquí es donde voy a medir, voy a valorar este riesgo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? Si ustedes me dicen, ¿cómo yo determino esto? Y esto de repente, si es que no hay estadísticas, no hay informes periódicos, entonces es un poco el juicio profesional del auditor. Entonces, aquí, para la probabilidad y para el impacto, yo tengo aquí en la parte de abajo, esto está en la plataforma, este solamente tiene 16 registros, esto ustedes pueden ampliar, pueden hacer que sea más, de mayor registro, mayor el número de riesgos. Entonces, yo puedo decir, aquí por ejemplo, para la probabilidad tengo 5 valores.
¿Por qué no es alto, medio, bajo? Porque según las buenas prácticas, si yo solamente tengo definido o determinado en 3 niveles, corro el riesgo de que el que hace la evaluación tienda a utilizar el medio, alto, medio o bajo. Por eso es importante este de 5 nivel. Entonces uno tiene más posibilidades de selección y a acercarse a la realidad de lo que es la probabilidad y el impacto. Vamos a suponer que en este caso la probabilidad de que el consejo no sea informado es moderado. Vamos a ponerle moderado. ¿Okay? Para moderado, ¿qué valor tiene? Para moderado tiene valor 3. ¿Y cuál es el impacto? Estos dos conceptos los que nosotros tenemos que medir siempre cuando valorizamos el riesgo. Probabilidad por impacto. Entonces, ¿qué impacto va a tener que el Consejo de Administración no sea informado? Y puede ser que se esté disparando la morosidad, puede ser que se esté disparando también, lógicamente, la constitución de previsiones, las carteras morosas están creciendo. Entonces, esto puede tener un impacto mayor. Yo le pondría mayores. Acuérdense que la parte crediticia es uno de los productos principales de una cooperativa, si es una cooperativa de crédito especialmente. Entonces tiene valor 4. Y aquí, en la severidad ya me multiplica el valor de la probabilidad, que es 3, por el valor del impacto, que es 4. 4 por 3, 12. Entonces, para esta combinación de probabilidad por impacto, yo tengo un valor 12. ¿Y qué me dice en esta escala? Me dice de 8 mayor o igual a 8 hasta 12. El nivel de riesgo es alto. Entonces, este es alto. Ahí está. Aquí yo estoy identificando mi primer riesgo para el proceso de crédito. Esto yo tengo que ir determinando otros riesgos para el proceso de crédito, identificando el subproceso, los riesgos, clasificando y valorizando. Tengo que ir valorizando, y a medida que voy valorizando, voy a encontrar, vamos a suponer que encontremos un segundo riesgo cualquiera, entonces decimos que es probable. Si ese es 4 y el impacto, vamos a suponer que sea mayor. Mayor es también valor 4, entonces es 16. Y si es 16, entonces si es mayor a 13, me dice que ya es extremo. Entonces, extremo. Ahí sí, mi riesgo clave va a ser este. Vamos a poner, no, esto hicimos en forma imaginaria. Un riesgo, por ejemplo, que sean otorgados créditos sin la garantía suficiente o sin capacidad de repago del socio. Sería aprobación de crédito por el préstamo. Ahí está. Este, por ejemplo, puede ser, es probable, el impacto va a ser mayor, entonces este es extremo. Quiere decir que esto lógicamente se va y se traduce en nuestro mapa de riesgo. En el cuadrante, aquí está, tenemos un riesgo extremo y un riesgo alto. Estos son los dos riesgos ya identificados. Si yo tengo mi mapa de riesgo y digo, este es, ¿y cuál este es? Y este es, nos estamos refiriendo a este riesgo. Quiere decir que ahí puedo yo decir con propiedad que este es mi riesgo clave. Este es mi riesgo clave. ¿Por qué? Porque yo valoricé
y tengo la herramienta con el cual yo estoy valorizando y es un riesgo clave. También nosotros como auditores, si nosotros auditamos estos riesgos, por ejemplo, el otorgamiento de crédito, a ver si es que cuenta con la garantía o tiene la capacidad de repago del socio a través de su comprobante de ingreso o la justificación de ingreso. Si es que no se tiene eso, entonces eso sí es un riesgo alto. Nosotros deberíamos de informar eso y incluir y responderle a la gerencia que sí es un riesgo importante y según nuestra evaluación de riesgo es un riesgo extremo y que fue evaluado conforme a la matriz que nosotros tenemos. Esa es la forma de responder, esa es la forma con propiedad que una gerencia te puede decir que es o no su riesgo clave a través de una matriz de riesgo en donde define o valoriza la probabilidad de ocurrencia y el impacto para determinar el nivel de riesgo sobre ese riesgo determinado. Este sí es una forma correcta y, como le diríamos, una forma documentada de establecer el nivel de riesgo. No sé si eso responde a tu consulta, Janet. Sí, gracias, profesor. Y comparto porque, por ejemplo, en la parte de créditos, yo le dije, si la capacidad de pago no han hecho una buena evaluación, entonces el prestatario no va a poder cancelar, ¿no? Y la entidad se va a ver afectada. Entonces, a mí me parece riesgo clave, le dije. Entonces, porque a todos los procesos le pone riesgo. O sea, a ninguno le pone riesgo clave, que no tienen y que ellos lo consideran como riesgo clave solamente cuando la entidad no puede, o sea, pierde la continuidad del negocio, o sea, que cuando se paralice, pero ya eso ya es pues demasiado, porque en todos los procesos para eso se evalúa. Y es la unidad de riesgos, ¿no? Y sobre esa unidad de riesgos, gerencia se guía. Entonces, bueno, con esto más me da más, me ayuda y me da más seguridad. Gracias. Lo importante es que ellos cuenten también con una matriz para que ellos puedan justificar o defender, por llamarlo de una manera, en forma formal, con herramientas, esa evaluación de riesgo. O sea, si es que solamente son riesgos claros aquellos que de repente puede hacer que afecte la continuidad de la cooperativa, entonces la suma de muchos riesgos también puede afectar. O sea, no puede solamente decir, bueno, esto puede tener una multa del regulador o puede tener una sanción o se nos saca la licencia para seguir operando. Te refería a eso, ¿verdad, Janet? O sea, que cuando de repente el regulador te suspende o te saca el permiso para seguir operando o de repente afecta la continuidad. Si solamente esos son los riesgos clave, esos sí son riesgos clave, ¿verdad? Pero no serían los únicos. Si de repente el objetivo de la institución, de la cooperativa también son los créditos y está otorgando muchos créditos sin la garantía suficiente o sin haber hecho un análisis de la capacidad de repago, entonces puede hacer que suba la morosidad o puede de repente hacer que no se tenga el suficiente flujo para poder cubrir también las obligaciones, porque hay que saber que así como nosotros prestamos, también tenemos obligaciones que cubrir, ya sea con los ahorristas, con los préstamos que se obtienen para cubrir justamente cubrir los préstamos. O sea, las cooperativas también obtienen préstamos para poder desembolsar y dar a sus socios como préstamo, ¿verdad? No solamente de los ahorristas, sino que también hay que tener financiamiento a través de otras fuentes de financiamiento, ¿verdad? Muy bien. Nos adelantamos. ¿Sí? Disculpe, profesor, una pregunta más. También otra cosa que he visto, bueno, nosotros como entidad financiera fiscalizada por
ASFI, tenemos una base de datos donde se registran los eventos de riesgo. También ahí la unidad de riesgos no lo clasifica ninguna como riesgo crítico. Entonces, y eso también después de un análisis que algunas cosas a mí me parecía crítico y ellos, lo que yo, digamos, a la conclusión que he llegado es que por no reportar al ente regulador, ellos no lo califican como riesgo crítico, como un evento que se habría incumplido, se habría enfrentado. Entonces, podemos también considerar que como un evento de riesgo crítico y uno de clave también es tanto similar, ¿o cuál la diferencia? Normalmente esas bases de eventos, por lo menos acá localmente, eso forma parte de lo que es riesgo operacional, ¿verdad? El gerente de riesgo o el área de riesgo operacional tiene que ir acumulando esa base de eventos de pérdida, ¿verdad? Justamente el objetivo de eso es no solamente tomar conocimiento, sino que también tiene que evaluar el área de riesgo operacional. ¿Qué es lo que falló? ¿Verdad? ¿Qué es lo que falló y cómo se puede remediar o qué controles se puede implementar para que no futuro, ¿verdad? Esos eventos deberíamos nosotros de... Lo que pasa es que si es que el área de riesgo operacional ya activó un mecanismo de remediación o de recomendó ya un control, entonces ya está gestionado. No sé si me explico, ¿verdad? Si es que de repente hay eventos de pérdida y no se hizo ninguna acción y el área de riesgo operacional solamente se limitó a acumular o cuantificar, entonces no se está completando el proceso de riesgo operacional, porque el área de riesgo operacional tiene que tomar conocimiento y actuar y establecer los controles que puedan mitigar para que no vuelva a ocurrir en el futuro, ¿verdad? El área, por lo menos acá localmente en nuestro país, existen regulaciones para la parte de riesgo operacional, ¿verdad? Y pide también que se acumule esos eventos de pérdida y se actúe en consecuencia, ¿verdad? No necesariamente, se tiene eso a disposición, no se reporta al regulador, ¿verdad? Pero por lo menos se tiene a disposición si es que el regulador quiere mirar esos eventos, ¿verdad? Y nosotros los auditores podríamos de repente mirar eso y evaluar si es que se tomaron las medidas correctivas o se mejoraron los controles en aquellos puntos donde de repente los controles sean débiles. No sé si Juan Pablo quería o alguien. Profesor, Adolfo, sí. ¿Cómo está? Sí, muy interesante la explicación que nos presenta. Entiendo también que al tomar la matriz que nos ofrece la institución como tal a los auditores internos, la matriz que se prepara no es un todo en la evaluación que se puede hacer. ¿Por qué? Porque obviamente en el transcurso de las auditorías, porque ese es nuestro trabajo diario, ¿no? De efectuar las auditorías, se van determinando observaciones de control interno y otras que corresponden a otro nivel. Ahí también se tienen valorados, si se quiere, y se tiene valorado ya en lo que representa el riesgo en cada tipo que puede ser riesgo operativo, bueno, de liquidez, de mercado, lo que pueda corresponder. ¿Estoy en lo cierto, profesor? Sí, te estás refiriendo ya al informe en sí, ¿verdad? Sí, ya entra un poquito aquello, pero ya lo que quería incidir es en que la matriz como tal no es un todo, sino que también nosotros apoyamos y debemos apoyarnos en lo que hubiéramos hecho a lo largo del trabajo, en nuestros informes que nos determinan, le había dicho ya, otro tipo de riesgos fuera de lo que la institución hubiera determinado en la matriz. Tal cual. Nosotros vamos a llegar en la parte de emisión de informe. Más adelante está previsto eso en nuestro desarrollo en el último módulo. Vamos a analizar profundamente lo que son los informes. Vamos a evaluar, vamos a analizar los riesgos, los indicadores de riesgo, cómo se valoriza el informe y cómo se determinan también los riesgos o se menciona o se indican los riesgos identificados en cada observación, ¿verdad? Ese es un poco ya
el resultado del trabajo en sí de una auditoría. Esta valorización, esta matriz de riesgo que estamos haciendo, esto es tipo un mapeo general de la cooperativa. O sea, yo tengo que tener una matriz de riesgo institucional general para que yo pueda ver cuáles son las actividades o los procesos que tienen mayor riesgo y para que yo pueda orientar mi auditoría hacia esos riesgos. Después, cuando ejecutamos nuestra auditoría, cuando tenemos nuestros hallazgos, nuestras observaciones, también identificamos el riesgo para ese punto. Pero en esta parte, lo que hacemos un mapeo general de la institución, cuáles son, tipo un escaneo, una radiografía general para decir, bueno, ¿dónde está el de mayor riesgo? ¿Está en la cabeza? ¿Está en la mano? ¿Está en el corazón? ¿Dónde está el mayor riesgo? O sea, que hacemos un escaneo completo de los procesos y las actividades que hace una cooperativa. Y decimos, bueno, para mí el corazón es el de mayor riesgo. Entonces, mi auditoría voy a revisar si es que se hace el control de su presión, si es que qué tal su alimentación, qué tal si hace caminata, son los antes. No sé si vale la analogía, la comparación, ¿verdad? Eso es lo que después ya hacemos nuestra auditoría del corazón, ¿verdad? Y ahí podemos de repente, ese ya es el desarrollo en sí durante el año, donde nosotros hacemos la auditoría de los procesos. Decimos, bueno, el corazón el crédito es el corazón. Entonces yo voy a evaluar todo el proceso de crédito. Adriano, ¿me permite? Creo que Corina, no sé si va a hacer una pregunta o tiene el micrófono encendido. ¿Con cuál? ¿Con las de cintas? Sí, en Caripullo trabajaba. Corina, apague su micrófono. Ahí está, gracias. Sí, José Luis. Sí, creo que podríamos un poco ampliar respecto a lo que estamos hablando de la identificación de riesgos. En la auditoría, como una primera etapa y un primer procedimiento, se hace una evaluación. Como estamos hablando de una auditoría en base de riesgos, una evaluación general, como decía, para identificar áreas de riesgo. Entonces, se hace una evaluación de todas las áreas, ¿no? Sí. En base a un cuestionario, un formulario ya que se tiene que tener prediseñado. Y en la aplicación de este formulario se identifican las áreas de riesgo. Y como en el ejemplo, se está identificando un área de riesgo que es en la otorgación de créditos sin garantías y capacidades de pago del socio en base a una muestra que se ha elegido para poder determinar si existe un riesgo o no en ese procedimiento. Porque si la respuesta o el resultado hubiese sido de que si los créditos que se otorgan sí cuentan con garantías y sí cuentan con la capacidad de pago de los socios, entonces no hay un riesgo, ¿no es cierto? Creo yo que para mayor aclaración... José Luis, sí. Quiero un poco interrumpirte, ¿verdad? Nosotros, cuando la primera evaluación que hacemos es el riesgo inherente, el riesgo puro, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que podría existir. El riesgo es que existan créditos sin la garantía. De ahí, a partir de ahí, yo tengo que evaluar qué control se tiene, eso está en la parte de la descripción del control, qué control se tiene para asegurar que todos los créditos tengan garantía o que los socios tengan capacidad de repago. Ese sería ya el control. Entonces, yo primero veo cuáles son los riesgos, o sea, ese es un poco nosotros pensando mal, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que existan créditos sin garantía, puede pasar. Entonces, yo tiro ese riesgo. Después, identifico los controles. Entonces, digo, un control puede ser que el área del riesgo no permite el otorgamiento, o sea, no autoriza ninguna operación
sin que se haya constituido la garantía o que el socio haya presentado comprobante de ingreso suficiente para el pago o para el repago de su cuota. Ese es un control. Yo voy a valorizar ese control. Es un control permanente. Le doy, si el control permanente, le doy valor 10. Esto le muestro solamente a modo de ejemplo, porque nuestra presentación va hasta la evaluación de riesgo, pero es importante valorizar los controles y la eficacia de los controles. La oportunidad es un control preventivo, porque es antes que se otorgue el préstamo. Si es preventivo, tiene un valor 3. Ahí está. Y si automático o manual, puedo decir que es manual. Y esto voy a sumar 10 más 3 es valor 1 más valor 2, que es lo que se mide, 13. 13 me dice que es óptimo el control. Y el valor, este valor para óptimo es 5. Ahí está. Y el riesgo residual es 3. ¿Qué es el riesgo residual? El riesgo residual es, después de haber identificado el riesgo, se evalúan los controles y se mide la eficacia del control. Nivel de eficacia del control es óptimo, entonces mi riesgo residual es menor, es lo que queda. Este es un escenario ideal. Entonces, en nuestro mapa de riesgo, tengo mi riesgo inherente, que es el riesgo puro, y abajo tengo mi riesgo residual, que es después de haber aplicado mis controles, el riesgo residual que queda. Acá quedó un riesgo menor. A eso te referías cuando decías si es que existen o no existen controles. Por eso es que cuando evaluamos riesgo, no tenemos que confundir los controles, ¿verdad? Primero se evalúan los riesgos y después por separado los controles. Y cuando nosotros auditamos un proceso, ¿qué es lo que evaluamos? No nos vamos a auditar los riesgos, nos vamos a auditar los controles, porque tenemos que asegurar que esos controles sean eficaces, que los controles funcionen y realmente que el riesgo residual sea bajo. Ese es el objetivo. Nosotros tenemos que evaluar que esos controles implementados sean, en este caso cuando era un control eficaz, óptimo, que hizo que el riesgo residual llegue a una instancia, a un nivel de riesgo menor. No sé si explica eso la duda. Sí, está bien, correcto. Genial. Gracias. No confundamos ya la evaluación que hacemos cuando ejecutamos la auditoría y tomamos una muestra. Nosotros tomamos una muestra. ¿De qué tomamos la muestra? De este control. El control nosotros evaluamos en base a una muestra. Y le hago nomás la pregunta. ¿Cuánto sobre vamos a suponer que en el año haya 5.000 préstamos? ¿Cuánto tengo que evaluar? ¿Qué cantidad tengo que tomar como muestra? Eso le tiro nomás la idea. Porque vamos a hablar también de muestreos solamente después. ¿Cuánto tengo que tomar como muestra para evaluar controles? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Buenas tardes. Buenas tardes. Para tomar eso, primero tendríamos que determinar la desviación estándar, el error máximo que podemos manejar y eso para determinar el tamaño de la muestra y el nivel de confianza.
¿no? Entonces tiene que ser una muestra en base a estadística. Así, de 5,000, directamente decir un número no podríamos. Tenemos que sacar una especie de desviación estándar y ver más o menos en qué número de observaciones nos pueden determinar ya una opinión. Yo les soy muy práctico todo este tiempo, ¿verdad? En mi experiencia. Yo cuando evalúo controles, en mi experiencia, en donde trabajé anteriormente en multinacionales que se basaban en normas internacionales, no me pregunte de dónde viene, pero hay un concepto de frecuencia del control. Por ejemplo, los controles que se aplican en más de 60 veces al año, que son los préstamos, y son 5,000 préstamos, entonces eso quiere decir que 5,000 veces se aplicó los controles. Entonces, una frecuencia diaria. Entonces, cuando los controles son diarios, nosotros tomamos 25 muestras. 25 muestras en el periodo de confianza y evaluamos. Y es razonable porque si en 25 operaciones, porque lo que se busca es que los controles funcionen en forma consistente a través del tiempo. Si en las 25 operaciones los controles se aplican tal cual, en forma similar, consistente, y los controles funcionan, yo puedo concluir que no hay desviación y los controles son eficaces. Yo, en mi experiencia, nunca usé estadística no me complico, honestamente. Aplico las 25 muestras y sobre eso hago mi evaluación. Eso sí, cuando hablamos de evaluación de control, tenemos que hablar de todo el proceso de crédito, por ejemplo. ¿Dónde empieza? El proceso de crédito empieza en la solicitud, en la aprobación. La aprobación, en muchos casos ya pasa todo por sistema. Hay un workflow, un flujo de trabajo, entonces tengo que mirar quiénes son los usuarios que tienen perfil para autorizar, si hay niveles de aprobación, si está automatizado o no. Tengo que mirar todos los procesos automatizados, tengo que evaluar bien. No solamente mirar la carpeta o el legajo. Ahí lo que voy a mirar es la consistencia de las documentaciones, pero no voy a estar mirando si existen préstamos o perfiles de usuarios que estén autorizando préstamos sin que existan documentaciones, por ejemplo. ¿Cómo yo veo eso? Solamente mirando sistemas, mirando los perfiles. Entonces, evaluar controles significa evaluar todos los controles, tanto manuales como automáticos, y ahí concluyo si el control es o no eficaz. Bueno, voy a pasar esta parte porque tenemos que avanzar. Entonces, cuando hablamos de riesgo, es la probabilidad que ocurra un acontecimiento que impacte en el alcance del objetivo. O sea que siempre las instituciones tienen un objetivo. Creo que acá hay... Jorge Simón dice que quiere que se haga la pregunta al final. Yo particularmente no tengo inconveniente en responder porque me gusta interactuar, me gusta que se profundice los temas, pero si la mayoría cree que se tiene que hacer al final, por mí no hay inconveniente, ¿verdad? También se puede decir que el riesgo es el impacto y la probabilidad. Justamente estos dos puntos que nosotros estamos midiendo. Yo no puedo medir solamente, por ejemplo, el dinero. El dinero, ¿qué es el riesgo? El riesgo es que tiene una alta probabilidad que se robe. Ese es el riesgo inherente del dinero, del efectivo, de la plata. Tiene una alta probabilidad. Pero yo no porque solamente miro la probabilidad, digo, este es un riesgo alto. Tengo que mirar el impacto. Vamos a suponer que yo tengo en una habitación, tengo 2 mesas. En una mesa tengo $1,000 y en otra mesa tengo $1,000,000. Voy a levantar más, $10,000 y $1,000,000. Entra un ladrón, las 2 mesas están uno al lado de otro. ¿Cuál es la probabilidad que se robe los $10,000 y los $1,000,000? Tiene la misma probabilidad.
va a llevar solamente, el ladrón tiene todo el tiempo suficiente, viene y agarra $10.000 y los $1.000.000, lleva todito vacía. Tiene la misma probabilidad. Pero, ¿cuál es el impacto para el dueño de los $10.000 y para el dueño de los $1.000.000? Lógicamente, para el dueño de los $1.000.000, el impacto es mayor. Entonces, yo cuando hago una evaluación de riesgo, siempre tengo que hacer bajo estas dos perspectivas. La probabilidad de ocurrencia y el impacto. Siempre eso va de la mano. Tengan en cuenta eso. Probabilidad de ocurrencia y el impacto de que la amenaza se materialice, ¿verdad? Y pueda afectar la consecución de los objetivos. Siempre hay amenazas que son los eventos que pueden ocurrir. Aquí en este cuadro siempre me interesa esto, me parece muy interesante. Puede haber dos tipos de amenazas, humanas y naturales. Naturales pueden ser una tormenta, huracanes, tornados, inundaciones, lo que sea. Esas son las amenazas naturales. Después están las amenazas humanas. Entre las amenazas humanas podemos tener las que son intencionadas y las que no son intencionadas, ¿verdad? Ocurrió nomás. Entre las intencionadas, a su vez, puede ser personal interno y personal externo. Les cuento que estadísticamente los mayores fraudes en las estadísticas internacionales son perpetrados por personal interno. Esto es el mayor riesgo radica en los personales internos. O sea que un 70% de los hechos fraudulentos son perpetrados por personal interno. Así es que muchas veces nos preocupamos de lo que de afuera, que nos ataquen los hackers, pero no olvidamos que adentro está el riesgo mayor. Entonces hay que cuidar la parte interna y cuidarse del personal interno, ¿verdad? Hay que identificar las amenazas, dice, dependiendo de la organización. El proceso de analizar la amenaza tendrá una probabilidad de ocurrencia que dependerá de la existencia de una vulnerabilidad. Entonces, si yo veo, por ejemplo, tengo en ese ejemplo de la habitación, tengo una habitación llena de dinero, pero va a depender de la vulnerabilidad. ¿Qué es esa vulnerabilidad? La puerta no está llaveada, no hay circuito cerrado, no hay guardia, no se tiene sensor de movimiento, alarma. Esa es la vulnerabilidad. Entonces, o tiene ventana de vidrio, se puede romper el vidrio. Esa es la vulnerabilidad que puede existir, que puede ser explotado por la amenaza. Entonces, resulta más complicado valorar la amenaza humana, ataque malicioso, robo de información, que las amenazas naturales. Es el componente humano. Existen dos factores, que es la capacidad y la motivación. La capacidad es la que yo pueda hacer, pero la motivación, dice acá, es una característica humana que es difícil de valorar y establecer controles y medidas preventivas. Uno no sabe cuál es la motivación. A veces dice, y pensar que cuántos años yo trabajé con esa persona y nunca me di cuenta que ese era, que iba a cometer tal cosa. ¿Y por qué? Y porque no se ve el tema de esa motivación, que puede ser económica, psicológica, puede ser desafío, venganza, empleado descontento, vanidad. Siempre me gusta este gráfico, como los elementos de riesgo. Siempre hay una amenaza que quiere perpetrar ese riesgo, materializar. Tiene que haber una vulnerabilidad. Dependiendo de la vulnerabilidad es que se va a llegar al activo, ¿verdad? Si yo cierro la puerta, pongo candado, guardia, circuito cerrado, entonces la vulnerabilidad que sería con los controles que nosotros mitigamos esa posibilidad, esa probabilidad de ocurrencia. Entonces, la vulnerabilidad es la que nosotros tenemos que ver siempre y ver cómo está mitigado a través de controles, ¿verdad?
Cuando se materializa el riesgo, los objetivos de la institución no son alcanzados. Por ejemplo, teníamos una meta de 5% de morosidad, sin embargo, hay 10% de morosidad en el año, quiere decir que no se alcanzó. ¿Y por qué no se alcanzó? Y porque no se hizo un buen análisis de riesgo, no se hizo el proceso no funcionó, o hubo fraude, hubo préstamos fraudulentos que se otorgaron sin el adecuado análisis, pero en forma intencional de alguna sucursal. Por eso es que nosotros los auditores tendríamos que mirar, por ejemplo, cómo el comportamiento de morosidad en las distintas sucursales. Y si se dispara la morosidad, deberíamos de ir a evaluar qué está pasando, ¿verdad? Eso también deberíamos realizar nosotros. Los activos y los procesos de la institución se han protegido contra las pérdidas, se roban los equipos, se roban mercadería. Hay incumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización o de requisitos legales o regulatorios. No se envían los reportes legales regulatorios en tiempo, no se envían los reportes, nadie observa las políticas. Entonces, hay un problema. Los recursos de la institución no son utilizados en forma eficiente y efectiva. Los vehículos, los móviles, las computadoras, se usan, el internet se usa para redes sociales, lo que sea. Entonces, no se utiliza en forma eficiente y efectiva. Quiere decir que eso significa que los riesgos se están materializando. Y aquí están los principales riesgos de la organización cooperativa de ahorro y crédito. Por ejemplo, nosotros estamos mirando en el ejemplo riesgo crediticio. Este material está en la plataforma. Estas son algunas de las preguntas de riesgo crediticio que les puede servir. También están las preguntas para riesgo de liquidez que les puede servir. Y justamente aquí habla de riesgo crediticio, riesgo liquidez, riesgo operacional, riesgo legal y regulatorio, riesgo de vulnerabilidad y riesgo tecnológico, ¿verdad? Y riesgo de mercado. Estos son los riesgos a los cuales están expuestos una cooperativa de ahorro y crédito. Existen riesgo inherente y riesgo residual. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, si pueden cuidar. El riesgo inherente es esto que vimos en el... A mí siempre me gusta más mostrar. Este es el riesgo inherente. Es el producto de valorizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto es el riesgo puro. Y el riesgo residual es el riesgo después de haber considerado los controles. Es lo que queda después de aplicar los controles. ¿Se dan cuenta que ante este riesgo extremo había un control óptimo? Entonces el riesgo residual es menor. Entonces es aquel riesgo que subsiste después de haber implementado controles. Ese es el riesgo residual. Y el riesgo inherente es el producto de la probabilidad por el impacto. Es el riesgo puro, es el riesgo intrínseco. Es lo que, así como el dinero. ¿Cuál es el riesgo del dinero? El dinero se quiere robar. Cualquiera que ve un dinero, no digo que seamos todos ladrones, ¿verdad? Pero si uno, hay un refrán que dice, no sé si para ustedes es familiar, la ocasión hace al ladrón, o la oportunidad hace al ladrón. Entonces, muchas veces uno no quiere, pero está ahí y hace, ¿verdad? El proceso de gestión de riesgo, tengo que identificar y analizar los riesgos que se relacionan al logro del objetivo. ¿Cómo yo identifico los riesgos? Con mi matriz. Voy identificando los procesos, voy poniendo crédito, otro proceso puede ser ahorro, otro proceso puede ser contabilidad, otro proceso puede ser la parte de prevención, lavado de activos, todo eso puede ser proceso y voy dividiendo en subprocesos y voy identificando los riesgos. Eso es lo que me dice acá, que tengo que identificar y analizar. ¿Y cómo yo analizo? A través de las dos perspectivas, la probabilidad de ocurrencia y su posible consecuencia o impacto. Siempre bajo estos dos aspectos es que yo
pongo en perspectiva la probabilidad y su consecuencia, que es el impacto. Siempre estos dos aspectos es lo que tengo que considerar. Y esto yo hago a través de mi matriz de riesgo. Tengo que ver qué tengo que identificar. Tengo que ver los avances tecnológicos, porque eso puede representar un riesgo. Los cambios en los ambientes operativos, las nuevas líneas de negocio. Esto yo cómo identifico. Y tengo que reunirme con los gerentes. Tengo que reunirme con los responsables de las distintas áreas. Yo no puedo evaluar riesgo entre cuatro paredes. Tengo que ir a conversar con ellos. Producto de la alta rentabilidad y riesgo, la reestructuración corporativa de los directivos de la cooperativa y mandos superiores, el rápido crecimiento del negocio. Todo esto puede representar riesgo para la institución. Este es un cuadro donde muestra que tengo que identificar los riesgos, tengo que estimar el riesgo y evaluar. Esta es la probabilidad de ocurrencia. Si la valoración satisface, tengo que ver cuál es el tratamiento del riesgo. Y el tratamiento del riesgo son los controles, que vamos a ir viendo cuáles son. O yo puedo decir, no voy a hacer nada, voy a aceptar el riesgo. Y también se puede eliminar el riesgo. ¿Ustedes creen que se puede eliminar los riesgos? ¿O cómo yo puedo eliminar? Les cuento ya, se puede eliminar los riesgos. ¿Cómo yo eliminaría un riesgo, por ejemplo? Un riesgo dado. Yo quiero eliminar. ¿Cómo eliminaría? ¿Cómo se eliminan los riesgos? Poniendo controles. Con los controles se mitigan. Con los controles se mitigan, se disminuye. Siempre va a quedar un riesgo residual con los controles. Es muy importante lo que decía Net, pero con los controles no se elimina el riesgo. Con los controles se mitigan. ¿Cómo yo elimino un riesgo? Transfiriendo el riesgo, entonces, con una compañía aseguradora, por ejemplo. No, ese es otro tratamiento. No estoy eliminando el riesgo, estoy transfiriendo nomás. El riesgo existe. ¿Cómo yo elimino el riesgo? No asumir el riesgo sería. Ahí estoy asumiendo, no estoy eliminando el riesgo. Son los cuatro. Uno es mitigar el riesgo con controles, transferir el riesgo con póliza de seguro, aceptar el riesgo y el cuarto es eliminar. Son cuatro tratamientos que yo puedo hacer. ¿Cómo elimino el riesgo? No prestando el servicio. Sí. Por ejemplo, yo puedo eliminar una unidad de una sucursal que tiene una alta morosidad y no hay un control adecuado, o de repente una sucursal puedo de repente estar en una zona donde hay alta probabilidad de riesgo de lavado de activos, entonces yo elimino, o sea, cierro esa sucursal porque representa un alto riesgo de imagen por el tema del lavado, entonces yo eliminé el riesgo. O de repente puedo eliminar una línea de producto, un producto crediticio, por ejemplo, puedo eliminar porque representa alto riesgo y ahí elimino el riesgo. Cuando descontinúo una operación, un producto o una unidad de negocio, cierro una unidad de negocio, ahí estoy eliminando el riesgo. ¿Se entiende el concepto? Ahí cambiando los procesos, no ejecutar el proceso genial, no se ejecuta el proceso o dejar de cerrar una línea de negocio. Ok. Seguimos. Entonces, tenemos que identificar los riesgos que podría afectar la consecución. Tengo que realizar mapeo de riesgo, que es lo que les mostré, ¿verdad? Se identificar los riesgos tanto internos como externos. ¿Cuáles son los riesgos externos que podrían existir? Puede ser, por ejemplo, riesgo externo, puede ser riesgo regulatorio, que el regulador puede ser una amenaza para la tecnología. Un riesgo externo puede ser, por ejemplo, que se corte la energía eléctrica. Ese es un riesgo externo que puede interferir en el logro del objetivo. No hay luz y no hay operación, no funcionan las máquinas, ¿verdad? Y después de identificar los riesgos, tengo que identificar los controles.
y comprobar que son eficaces. Eso es lo que yo le estaba mostrando aquí. Identifiqué los riesgos y también acto seguido tengo que identificar los controles y probar su eficacia y para ver en cuánto queda mi riesgo residual. Eso es lo que dice acá, identificar los riesgos. Tengo que mirar riesgos que tienen en cuenta los siguientes factores futuros: recorte presupuestario, modificación de procedimientos, dificultad en los sistemas de información, falta de competencia y capacitación del personal. Esto puede afectar la consecución de los objetivos también, modificación de autoridades, falta de financiamiento. Todo esto yo tengo que evaluar esto y poner en perspectiva cómo podría afectar la organización. Y esta es la valoración del riesgo. La valoración del riesgo es la probabilidad y el impacto. Aquí está casi certeza, probable. Esto es lo que yo le mostré aquí. La valoración del riesgo en esta parte. Esto ustedes tienen en la plataforma. La probabilidad es casi certeza, probable, moderado. Y el impacto puede ser catastrófica, mayores, moderadas, menores. Y se le da unos valores. Eso se refiere a valoración del riesgo. Y tengo mi mapa de riesgo, ¿verdad? Este es el mapa de riesgo, que es producto de mi matriz de riesgo. Aquí también nosotros tenemos nuestro mapa de riesgo, donde se va reflejando, a medida que yo voy valorizando mis riesgos, se va reflejando en mi matriz para ver gráficamente si tengo riesgo. Aquí tengo uno, pero mi riesgo residual es menor. Entonces, puedo estar más tranquilo con ese escenario, ¿verdad? El apetito al riesgo es, por ejemplo, hasta dónde yo estoy dispuesto. Por ejemplo, mi apetito al riesgo puede ser, en este mapa de riesgo, decir, bueno, si yo implementé los controles y los controles son eficaces y mi riesgo residual es menor, entonces yo puedo decir, si el riesgo residual es menor, puedo convivir con eso. Eso es mi apetito al riesgo. Eso es mi apetito al riesgo. Son los riesgos que yo puedo asumir porque considero ya menor en este caso y digo, puedo convivir con eso. Ese es mi apetito al riesgo, que ha definido como el nivel de riesgo que la organización está dispuesto a aceptar. Y la tolerancia al riesgo es, por ejemplo, es lo que está por encima del apetito. Es decir, bueno, yo podría eventualmente sobre algunos riesgos considerar hasta un nivel medio para uno o dos actividades, puedo de repente considerar como aceptable. Entonces mi tolerancia va hasta un nivel medio. Es lo que está por encima de mi apetito al riesgo. Por ejemplo, puede ocurrir también puede ocurrir que un socio, por ejemplo, haciendo un análisis de su capacidad de pago, se le puede dar hasta $50,000. Es lo que tiene a través del análisis. Y este socio sacó su primer préstamo, $50,000, pagó en fecha, en forma. Vino, se le dio su segundo préstamo de $50,000, porque ese era su techo. Vino la tercera vez, $50,000, pagó siempre, es un buen socio, un pagador excelente, pero su capacidad de pago es hasta $50,000. Pero resulta que viene en una cuarta oportunidad y dice, necesito $70,000 porque quiero abrir un negocio, tengo un proyecto, presento un proyecto, pero su capacidad de pago es $50,000. Pero por su historial se asume el riesgo y dice, bueno, vamos a darle los $70,000. Entonces, esos $20,000 adicionales entra dentro de lo que sería la tolerancia al riesgo. Es lo que está por encima del umbral de riesgo aceptado, del apetito al riesgo. Es lo que está por encima del apetito al riesgo. Entonces, la evaluación del riesgo entonces consiste primero en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución, y también tengo que evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Eso se llama evaluación de riesgo, cuando yo mido si un riesgo es aquí está, extremo, alto, moderado o bajo. Sería
como dijo la compañera, nuestros riesgos claves, identificar esos riesgos claves. La evaluación deberá analizar que los objetivos hayan sido apropiadamente definidos, que los mismos sean consistentes con los objetivos institucionales, que hayan sido oportunamente comunicados. Ya vimos la matriz de riesgo, ya vimos cómo se valoriza. En la segunda semana hicimos un video también de cómo se hace la matriz de riesgo. Van a repetir ustedes ahí y van a ustedes justamente identificar los riesgos así, van a hacer la valorización en base a esta escala, de manera que ustedes estén familiarizados con esta herramienta. Les cuento por experiencia que esta es una herramienta muy útil que ustedes van a tener. Hay software que te hace esto, te hace a sí mismo, es mucho más automatizado, es más fácil seguramente, pero ¿qué es lo que pasa? Esos software a veces cuestan mucha plata y nuestra organización no está en condiciones de invertir en ese tipo de herramientas, y que podemos perfectamente hacer con una herramienta, con una planilla electrónica, y tener nuestra propia matriz y mapa de riesgo. Esto es lo que estuvimos evaluando. Yo puedo evitar el riesgo, puedo reducir, transferir y aceptar. Evitar sería eliminar. Entonces, yo transfiero a través de una póliza, reduzco a través de un control, acepto el riesgo cuando digo no voy a hacer nada, puedo convivir con eso, o evito es cuando yo elimino el riesgo o no ejecuto el proceso, como dijeron algunos. Muy bien. Eso era lo que queríamos un poco desarrollar con ustedes. El concepto de matriz de riesgo, como dijimos, es un elemento, una herramienta fundamental para orientar y planificar nuestra auditoría hacia aquellos riesgos claves, hacia aquellos riesgos o procesos que representan mayor riesgo, y no sobreauditar procesos de riesgo bajo y subauditar aquellos procesos de actividad que representan mayor riesgo para el logro de los objetivos. Muy bien. No sé si hay alguna consulta en honor al tiempo. No sé si hay alguna consulta adicional que tengan, que quieran hacer, o en el transcurso de la lectura que vaya haciendo la plataforma. También, si les van surgiendo consultas, háganlo. A mí no me gusta mucho cuando se consulta en cualquier momento, de la forma que sea. Tenemos lugar en la plataforma para hacer consulta, ¿verdad, Perla? Hay una parte donde se hacen sí, tenemos consultas. un foro que es de dudas y consultas. Aquí está, en la primera parte del índice, dice foro de dudas y consultas. Aquí ustedes pueden ¿No querés hacer compartir sus tu consultas. pantalla, profe? Así ven. Ah, perdón. Acá está, en la parte del índice, hay un color lila, violeta, que dice foro de dudas y consultas. Amplío más, aquí está. Aquí ustedes pueden entrar y hacer sus consultas, sus dudas, que nosotros vamos a estar monitoreando esto para poder responder las dudas que ustedes tengan. Añadir un nuevo tema de debate y pueden hacer ahí hacer sus consultas y sus dudas. Y también tenemos el grupo de WhatsApp, que a veces es más fácil por esa vía. Pero igualmente, por donde venga, nosotros vamos a estar analizando y acompañando en responder esas dudas que ustedes tengan. Así es, profe. No sé si alguien tiene algunas dudas, consultas para cerrar el encuentro de hoy. Igual avisarles que esta semana va a estar abierto hasta el martes que viene. Hasta el martes 12, creo, si no me falla la memoria. 12. Hasta el martes 12 es con la totalidad de puntos. Pueden entregarlo el miércoles 13, pero ya sería con un punto de castigo, por así decirlo, que es de puntualidad. Entonces le animamos a todos, por favor, que no se pierdan los puntos y que puedan hacerlo ya en este tiempo. Y el martes 12 le vamos a estar avisando en el grupo, vamos a habilitar la semana 2 de este módulo 1. No tenemos clase Zoom, pero sí ya se habilita la plataforma. Y como dijo el profe Adriano, hay un video explicativo de la matriz de riesgos. Y también nuestra siguiente
sesión en línea es el 19. El 19. De 19, martes 19 a las... 16. Para nosotros, es una anécdota. Nosotros acá en Paraguay tuvimos cambio de horario el domingo y hoy nos preparamos a las 6 de hora local, que era a las 5 de ustedes. O sea que nos olvidamos que teníamos una hora de diferencia, porque teníamos el concepto de que teníamos horario igual. Sí. Así es que una hora antes ya estábamos conectados y Perla me dice, pero nadie está en la espera, en la sala de espera. Y ahí pensamos, hubo cambio horario y faltaba una hora todavía. Entonces, es un poco una anécdota nada más. Pero así ya mismo. continuamos con este horario. Sí, quedamos siempre en las 16, las 18 horas Bolivia. Así Sí. no le cambiamos a ustedes el horario que ya tienen fijado. Muy bien. Gracias a todos. Si no tenemos dudas, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por participar. Y cualquier... Hay una consulta en el chat. Dice, en la plataforma donde se encuentra el modelo de elaboración de matriz de riesgo, por favor. Voy a compartir otra vez. Creo que eso está en la semana 2 de Perla. ¿Puedo levantar en el taller? Sí. Voy a levantar esta matriz que estuvimos usando hoy en este primer taller. Para que ya lo tengan y puedan ir amigando. Para que ya lo tengan. Ok, vale la consulta que hicieron. Una consulta, la práctica se subirá. Sí, vamos a subir esta misma práctica. La grabación del curso, ¿en qué parte de la plataforma se encuentra? ¿Dónde se va a estar eso, Perla? La clase de hoy va a estar en el inicio de la semana 1. Ahora va a bajar. En la parte de... Voy a entrar un poco en este módulo 1. Entra en el módulo 1 y donde dice... Acá está, taller 1. Va a estar solamente en esta parte. En esta parte, recurso de aprendizaje. Ahí va a estar. Cargar. Acá también voy a levantar esta matriz de riesgo que utilizamos hoy. En esta parte voy a levantar también. De hecho, la clase grabada del aprestamiento ya tiene que también estar en la plataforma. Entonces, cada que vamos poniendo, vamos guardando en la plataforma. Ok. Genial. Bueno, por mí es todo por hoy, Perla. Sí. Compañeros, no sé si hay una consulta más y ya damos por terminado seguramente, ¿verdad? Ok, si no tenemos consulta, entonces muchísimas gracias a todos por su participación y seguimos en contacto por todos los medios que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, chao, gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Chao. Que le vaya bien, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente.